Son los lugares más crueles y despiadados de toda la Tierra. Es un entorno extremadamente duro, duro de verdad. Desde el calor abrasador Subió hasta los 54 grados centígrados. Fue una locura. hasta el frío glacial. En un mismo día, las temperaturas bajaron hasta los 15 grados bajo cero. Son entornos áridos y secos, Hay lugares donde no ha llovido nunca. donde suceden milagros Podemos ver estas preciosas llanuras de flores silvestres unas pocas semanas. y catástrofes naturales destructivas y letales. Es como si cayera lo equivalente a 14 años de lluvia en un solo día. Provocan unas devastadoras inundaciones relámpago que matan personas y arrasan hogares. Los desiertos, temibles y prohibidos, misteriosos y majestuosos, con enigmas ocultos a simple vista, pero también bajo la superficie. La Tierra, un planeta místico y complejo. Sus notables maravillas, forjadas por el clima extremo, el cambio geológico constante y la evolución biológica. Unos secretos profundos a lo largo de miles de millones de años ocultan unas verdades y tesoros que apenas hemos comenzado a descubrir. ¿Cómo funciona la Tierra? Remotos, inaccesibles e inhóspitos. Los desiertos son uno de los lugares en los que es más difícil sobrevivir. La combinación de temperaturas extremas, aridez y falta de vegetación hace que los desiertos sean entornos peligrosos. Están presentes en todos los continentes y ocupan más de la quinta parte de la superficie terrestre. Los desiertos subtropicales, con sus impecables dunas de arena, representan solo una décima parte de las regiones desérticas del mundo. El otro 90% lo conforman los desiertos costeros, los de sombra orográfica, los interiores y los polares. Desierto significa muchas cosas distintas y no depende de las temperaturas. Para entender lo que hace árido a un desierto, primero debemos fijarnos en lo que tienen todos en común. La lluvia. Un desierto es cualquier sitio que reciba menos de 25 centímetros de lluvia al año, da igual lo frío o cálido que sea. Solo se define por la cantidad de precipitaciones que recibe, o en este caso de la que no recibe. Piensa en un desierto. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Cuando piensas en el desierto, casi seguro que piensas en el Sáhara, con sus dunas y los paisajes de arena. Son como 1,57 septillones de granos de arena. Situado en el continente africano, que forma parte del vasto cinturón desértico del Trópico de Cáncer, el Sáhara cubre 9,64 millones de kilómetros cuadrados. El Sáhara es el desierto cálido más grande del mundo. Ocupa el 31% del continente africano. Y con desierto cálido me refiero a que sus temperaturas pueden superar los 50 grados, pero también pueden bajar a más de 20 bajo cero. Es un entorno extremadamente duro, duro de verdad. La causa de estos enormes cambios de temperatura, No hay nubes que lo retengan y formen este manto cálido. Así que una vez que el sol se va y anochece, todo el calor que se generó en la superficie simplemente se disipa en la atmósfera. el origen de este árido paisaje se remonta a 4,6 millones de años, cuando el mar de Tetis, el precursor del Mediterráneo, se fue secando lentamente. La progresión expuso más tierra, la humedad se redujo al mínimo y la región se transformó en el Sáhara. El Sáhara se encuentra en una ubicación única bajo dos patrones de circulación atmosférica. La célula de Hadley circula hacia el sur y la célula de Ferrel circula hacia el norte. En la intersección donde se encuentran hay mucho aire descendente y eso provoca el calentamiento de la atmósfera. Esto lleva a condiciones muy cálidas y secas en la superficie. Por eso normalmente vemos pocas nubes y lluvia escasa. Aunque la ciencia dice que aquí caen menos de 100 milímetros de lluvia al año, hay un misterio que desconcierta a geólogos y arqueólogos desde hace décadas. Una extraña estructura de 100 millones de años que asoma del mar de arena. El misterioso ojo del Sáhara, una maravilla geológica de 50 kilómetros de diámetro. Durante miles de años, solo unas pocas tribus nómadas conocían su existencia.
Pero en junio de 1965... 5, 4, 3, 2, 1, 0. Arranca. Despega. Un astronauta de la NASA a bordo del programa Gemini 4 realiza el primer paseo espacial estadounidense. Acabamos de escuchar a Houston. Estamos preparados cuando tú lo estés. Vale, vámonos ya. Y avista lo que parece ser un enorme cráter en el desierto del Sáhara. Se conoce como el Ojo del Sáhara o estructura de Richat. La astronauta Sam Proctor pasó tiempo en el espacio a bordo del programa SpaceX Inspiration 4. La estructura de Richat es increíble. Es básicamente una estructura en forma de ojo de buey y ubicada en el desierto del Sáhara. La estructura es tan grande y perfectamente redonda que algunos especulan que debe haber sido hecha por el hombre. A la gente le fascina y esto provoca un debate. ¿Podría ser esto una Atlántida? Otros creen que el ojo es un cráter de impacto de origen extraterrestre. Pero ambas ideas se descartan a medida que los geólogos crean otra teoría. El interior es de naturaleza magmática. Y es normal que si tienes una estructura magmática que se está formando, esto haga que la corteza sobre ella, básicamente, se dome hacia afuera. Las rocas aquí datan de un tiempo en que la actividad volcánica arrasó toda la región. Luego se depositaron varias capas de arena, polvo y barro sobre el domo. Con el tiempo la actividad volcánica se ralentizó, el domo colapsó sobre sí mismo y el clima erosionó las capas, creando una apariencia distintiva. Puedes compararlo a los anillos de un árbol en cierto sentido. Hay una bola en la Tierra que tiene capas alrededor y, a medida que la superficie terrestre se erosiona alrededor y la expone, consigues ver esos anillos. Mientras los científicos creen que han resuelto el misterio sobre la superficie, debajo de las cambiantes arenas saharianas yacen ocultos los secretos de un mundo antiguo. Lo interesante del Sáhara es que ahora es un desierto, pero en el pasado fue un lugar tropical y exuberante. Resulta asombroso, pero hace apenas 6.000 años el desierto cálido más grande del mundo era fértil y estaba lleno de vida. Aunque los humanos dejaron rastros en el arte rupestre antiguo de la existencia de un Sáhara verde donde las jirafas, gacelas y elefantes deambulaban salvajes, la prueba científica se encuentra enterrada profundamente bajo capas de sedimento. Analizamos sedimentos de lagos y sedimentos marinos y nos decían exactamente lo mismo. Fue una zona verde, con huellas de diferentes vegetaciones y formas de vida. Y luego cambió completamente a como lo conocemos hoy en día. Pero, ¿qué transformó al Sáhara de un oasis a un páramo? La respuesta no se esconde bajo este desierto, sino sobre él. El Sáhara, el desierto cálido más grande del mundo, ocupa casi todo el norte de África. Pero hace 6.000 años, este icónico desierto era irreconocible. En un momento dado, el desierto del Sáhara era un paisaje exuberante. Recibía un aire húmedo que creaba árboles, vegetación y animales. ¿Pero qué provoca este cambio de desierto arenoso a pradera exuberante y viceversa? El cambiante eje de la Tierra desvela el misterio. La Tierra es una esfera, pero su masa no está distribuida de manera uniforme y, en consecuencia, bueno, la Tierra está inclinada. Se mueve ligeramente mientras gira, pero ese movimiento se produce a lo largo de miles de años. El eje de la Tierra se tambalea entre unos 22 y 24 grados. Y la causa de este movimiento son las fuerzas gravitacionales de otros objetos del sistema solar. Estos pequeños tambaleos pueden afectar a los patrones climáticos.
Este movimiento provoca un cambio en los vientos monzónicos que traen lluvias intensas. Cuando el Sáhara era verde, estos vientos se hallaban más al norte. En lugar de ser un árido desierto, el Sáhara era un área preciosa, con mucha agua, mucha vida, muchas plantas y mucho verdor. Pero otro temblor movió los vientos y las lluvias hacia el sur. Cuando se acerca al punto de 24 grados, el Sol se vuelve más vertical sobre el hemisferio norte, así que la luz solar es más directa. Cuando esto ocurre, los paisajes secos y áridos comienzan a avanzar hacia el norte. Cuando los patrones climáticos comienzan a cambiar, las zonas que antes eran húmedas se vuelven secas y el Sáhara es el ejemplo perfecto. ¿Pero volverá a ser verde el Sáhara? Se necesitan decenas de miles de años para que vaya en una dirección y otras decenas de miles de años para que vuelva a la otra. Así que aunque el Sáhara estuvo tan vivo en el pasado y probablemente lo vuelva a estar, nosotros no estaremos aquí para verlo. Aunque el Sáhara se encuentra en África, su influencia se siente al otro lado del Atlántico, en el continente americano. El Sáhara es muy cálido y seco, sin embargo, justo al sur tenemos selvas tropicales frescas. Lo que sucede es que se genera un gradiente de temperatura entre las dos regiones, y eso genera la corriente en chorro conocida como el chorro africano del este. Cuando estos vientos inestables se mueven desde África hacia el Atlántico, pueden dar lugar a las tormentas más intensas del planeta, los huracanes. Cuando estas ondas tropicales viajan a través del Atlántico hacia el Caribe, podemos ver estos monstruosos huracanes acercarse a la región. Estos huracanes pueden traer vientos de más de 240 kilómetros por hora con unas lluvias torrenciales y vientos que pueden destruir pueblos enteros. Si los vientos del este africano generan huracanes monstruosos, algo más del Sáhara puede detenerlos en seco. El polvo. Cuando hay mucho polvo sobre el Atlántico que es recogido y transportado desde el Sáhara, suele haber menos huracanes de lo normal. Esto ocurre porque estas tormentas tropicales no pueden sobrevivir en un aire tan seco, que es lo que hace el polvo. A la vez que en el Sáhara se están originando los huracanes que azotarán la costa este de Norteamérica, más al oeste, en California, el calor extremo está creando un desierto árido y peligroso. En el corazón del norte de Mojave, el Valle de la Muerte cubre casi 13.518 kilómetros cuadrados. Aquí caen aproximadamente 5 centímetros de lluvia al año, pero es el calor extremo lo que hace único a este desierto. Ha conseguido algunos de los récords de temperatura más altos que jamás hayamos visto en este planeta. En 1913 la temperatura alcanzó los 56,7 grados en Furnace Creek, oficialmente la más alta registrada en la Tierra. Para entender qué lleva a estas temperaturas abrasadoras y a la escasez de lluvia, debemos dirigir nuestra atención a su ubicación. El Valle de la Muerte se encuentra al este de 4 imponentes cordilleras, incluyendo la Sierra Nevada. Las tormentas llegan desde el Océano Pacífico y traen humedad. Al ascender sobre la Sierra Nevada, el aire se enfría y la humedad de las nubes se pierde. Esto crea lo que se conoce como una sombra orográfica, lo que conlleva muy poca precipitación. Los cielos despejados y el aire seco permiten que el sol caliente el suelo del valle. El paisaje en sí irradia el calor del suelo de vuelta a la atmósfera. Pero ese calor no consigue escapar de las empinadas montañas. Al ascender, el aire caliente se enfría y luego vuelve a caer al suelo del valle, donde se calienta de nuevo. Lo que se obtiene es una especie de horno de convección en el valle, por eso las temperaturas pueden llegar a ser tan altas. Aunque el Valle de la Muerte es extremadamente cálido y seco en la superficie, bajo tierra existe un oasis secreto y acuático: el Hoyo del Diablo. No conocemos la profundidad exacta del Hoyo del Diablo. Los buzos descendieron hasta los 133 metros y no vieron el fondo. Más que una caverna inexplorada, es el único hábitat natural de una de las criaturas más raras del mundo: el pez cachorrito del Hoyo del Diablo. El pez cachorrito del Hoyo del Diablo es una de las especies de peces en mayor peligro de extinción en el planeta debido a su hábitat limitado y a su baja población. El pez cachorrito se encuentra al borde de la extinción. En 2020 solo quedaban 136 individuos.
¿Cómo pueden ser los científicos tan precisos? Nuestro principal objetivo para bucear en el hoyo del diablo es contar la población, y la forma en que contamos esta especie de peces es única. Seguimos un camino específico que llamamos nivel 1, el más profundo, y escribimos: he visto 3 peces. Luego en el nivel 2, he visto 30 peces. Mientras los buzos están contando, también hay 3 personas en la superficie que cuentan los peces en una plataforma poco profunda. Así que obtenemos esos 2 números, lo que nos da nuestro recuento para esa inmersión. Mientras los ecologistas acuáticos vigilan los peces cachorritos restantes, saben que un desastre natural podría significar su desaparición. Hay 2 perturbaciones principales que afectan al hoyo del diablo: los terremotos y las inundaciones. Y cuando suceden, los resultados pueden ser catastróficos. Bajo el árido desierto del Valle de la Muerte, 136 de los peces más raros del mundo nadan en un inmenso canal subterráneo conocido como el Hoyo del Diablo. El pez cachorrito del Hoyo del Diablo es una de las especies de peces en mayor peligro de extinción del planeta debido a su hábitat limitado y a su baja población. En el hoyo apenas tienen depredadores naturales, excepto el propio planeta. En julio de 2019, un terremoto de magnitud 7,1 sacudió el desierto de Mojave. Unas olas de 3 metros de altura irrumpen en el Hoyo del Diablo y los peces cachorrito luchan por sobrevivir. Milagrosamente, los 136 se salvan, pero el terremoto destruye una camada de huevos. Para asegurar la supervivencia de los peces cachorrito, los ecologistas idean un plan: el Centro de Conservación de Peces de Ash Meadows. Construyeron un tanque de refugio de 416.000 litros. Tiene 6 metros de profundidad, así que no es el típico acuario que puedes mirar desde los lados. Está en el suelo. Aquí los peces cachorritos son incubados y criados hasta la edad adulta en acuarios más tradicionales. Y a estos adultos finalmente los trasladan al tanque del refugio, lo que nos permite tener una población de respaldo en caso de que algo vaya mal. Más allá de los terremotos e inundaciones, el mayor riesgo para la supervivencia de los peces cachorritos somos nosotros. Como científico, sé que los humanos hemos afectado a este ecosistema debido al cambio climático y al aumento de las temperaturas en la región. Es un pez maravilloso en un ecosistema verdaderamente único. Debería tener el derecho a sobrevivir y estar aquí para las generaciones futuras, que es la misión principal del servicio de parques. Pero ¿cómo llegaron los peces cachorrito a un hoyo bajo el Valle de la Muerte? La geología del desierto desvela el secreto. Hace 128.000 años, las montañas de la Sierra Nevada alrededor del Valle de la Muerte estaban cubiertas de hielo y los ríos fluían hacia un gran lago. Si miramos hacia el sur, el lago se habría extendido hasta allí, hacia las montañas del otro lado. Jeffrey Knott es profesor de geología en la Universidad Estatal de California. Sabemos que aquí había un lago muy profundo. Se extendía desde Furnace Creek, aquí en el sur, hasta casi aquella zona en el horizonte. Conocido como lago Manly, tiene 182 metros de profundidad y mide casi 160 kilómetros. Estuvo lleno de vida. Sabemos que había peces y estamos seguros de que había caracoles invertebrados y otras criaturas habitando este lago. Incluso el ahora amenazado pez cachorrito. La evidencia de la existencia del lago se encuentra en estos depósitos sueltos de grava. Las rocas nos cuentan mucho sobre esto. Y si miramos esta roca en concreto, lo que hay en el corte, las rocas son muy redondeadas. Otra cosa que vemos es que hay rocas que tienen forma aplastada y la única manera de obtener esta forma, con este redondeo, es que la roca haya rodado en el agua. Por eso sabemos que el lago estuvo aquí. Hace unos 10.000 años, el lago Manly se secó y desapareció. Los peces cachorritos se dirigieron a los acuíferos subterráneos.
En la superficie, este extraño paisaje dentado, conocido como Devos Golf Course, se queda atrás en Badwater Basin, a unos 85 metros bajo el nivel del mar. Estamos aquí en el salar del Valle de la Muerte. El Badwater Basin es el lugar más bajo del hemisferio occidental. El agua fluye hacia el punto más bajo. Esa agua lleva sales y luego, cuando el agua se evapora, esas sales forman sólidos o precipitan y forman estos depósitos como los que vemos aquí. El lago que depositó los minerales ya no está, pero milagrosamente de vez en cuando, gracias a condiciones climáticas extremas, vuelve a aparecer. En el año 2006 llegó a haber un lago, y ese fue un año azotado por el Niño, y había gente en canoas. Por cierto, no está permitido navegar en el Valle de la Muerte. En 1913, el Valle de la Muerte registró oficialmente la temperatura más alta de la Tierra, 56,7 grados centígrados. Pero ¿en qué lugar se estableció en 1983 el récord de la temperatura más fría jamás registrada en la Tierra? En 1913, el desierto del Valle de la Muerte obtuvo el récord de la temperatura más alta jamás medida en la Tierra. Pero en 1983, ¿qué lugar estableció el récord de la temperatura más fría jamás registrada en nuestro planeta? La respuesta es la Antártida. A casi 1.300 kilómetros del Polo Sur, la estación rusa Vostok registró la increíble temperatura mínima de 89,2 grados centígrados bajo cero. La Antártida, con sus 14 millones de kilómetros cuadrados, es casi el doble de grande que los Estados Unidos contiguos. Este vasto continente, sumido en un perpetuo congelamiento con meses de noches eternas seguidas de días interminables, es el lugar más meridional del planeta. La Antártida, debido a su posición en nuestro planeta, experimenta solo dos estaciones, es decir, invierno y verano. En invierno, la Antártida está más lejos del Sol y en verano está apuntando hacia el Sol, por lo que, por ejemplo, en verano tenemos 24 horas de luz al día. La Antártida no solo es el continente más frío de la Tierra, sino también el más ventoso. Los vientos catabáticos son implacables, soplan desde el elevado interior hacia la costa y a veces alcanzan velocidades superiores a los 160 kilómetros por hora. Son increíblemente fuertes y los he visto destrozar tiendas de campaña. He visto cómo volcaban cabañas y dispositivos. Además de establecer récords como el continente más frío y ventoso, la Antártida también reclama el título de ser el lugar más seco y, sorprendentemente, esto convierte a este páramo congelado en un desierto. Contiene el 90% del hielo de nuestro planeta y el 70% del agua dulce de la Tierra, lo que parece extraño porque es un desierto. Aunque cueste creerlo, los valles secos de McMurdo, en la Antártida, no han visto lluvia en casi 2 millones de años. La microbióloga e investigadora de la Antártida, Jill McCookie, ha vivido y trabajado en este implacable paisaje. Solo un pequeño porcentaje, menos del 2% del continente, está libre de hielo. Los valles secos de McMurdo son un paisaje desértico con sedimentos expuestos y grandes glaciares alpinos goteando sobre la ladera de la montaña. Es un lugar muy dramático, muy desolado. Pero, ¿qué hace tan seca a la Antártida? Para desvelar el secreto necesitamos entender qué causa la lluvia. En climas húmedos, el calor evapora el agua, convirtiéndola en vapor que se condensa en nubes a medida que sube y se enfría. Cuando las nubes se saturan, cae la lluvia. Es un ciclo interminable, pero la cantidad de vapor de agua en el aire está relacionada con la temperatura del mismo. Debido a que la Antártida es tan fría, el agua apenas se evapora. Las nubes raramente se forman y casi nunca llueve. Puede que el agua no caiga del cielo, pero fluye con un color rojo sangre desde un misterioso punto del suelo.
Desde mi primera temporada trabajando en la Antártida, me he sentido fascinada por una característica conocida como cataratas de sangre. Se llama así por su aspecto visceral. Es una cascada roja de materiales situada en el borde del glaciar. Destaca porque en este paisaje desértico hay mucha privación sensorial, pero al acercarte al glaciar Taylor, ves ese color rojo brillante. El explorador y geólogo Griffith Taylor descubrió las notables cataratas de sangre durante una expedición en 1911. La característica en sí es episódica, lo que significa que hay una descarga de fluido y no sabemos exactamente qué la controla. Pero, ¿de dónde proviene el líquido y qué lo vuelve rojo sangre? Los científicos resuelven el enigma. Existe un mundo acuático secreto que se encuentra bajo este mundo desértico superficial. Las cataratas de sangre se forman a partir de la descarga de esta agua subglacial. Utilizando un sensor electromagnético especializado, los científicos son capaces de cartografiar un acuífero salino presurizado debajo del glaciar Taylor. Esta salmuera presurizada encuentra grietas en la base del glaciar, entonces se cuela dentro a través de ellas y simplemente brota. Es como un río que fluye sobre la parte superior del glaciar. Es un proceso que puede durar más de 1,5 millones de años y origina los brillantes colores que le dan su nombre. No tiene oxígeno cuando está debajo del glaciar, pero sí que es muy rica en sales y otros minerales, por lo que cuando sale y entra en contacto con la superficie, con la luz del sol y el oxígeno, todos estos minerales y sales precipitan en la superficie, y eso crea esta mancha roja anaranjada. Pero, ¿por qué el agua no se congela? Ahí es donde entra en juego la salmuera. La salmuera tiene una salinidad 2 o 3 veces mayor que la del agua de mar, y debido a esta alta concentración de sal, puede mantenerse líquida a esas temperaturas subcongelantes. El alto nivel de sal reduce el punto de congelación del agua. Las moléculas de agua no pueden agruparse y esto evita que se conviertan en hielo. Por eso el agua fluye libremente. Pero hay más de lo que parece en esta agua rojiza. Unos estudios adicionales revelan organismos microscópicos. Su presencia abre un nuevo misterio. ¿Y si ellos tienen la respuesta a la vida alienígena en otros planetas? Estos microorganismos han vivido en esa reserva salina debajo de este glaciar durante extensos periodos, sobreviviendo y creciendo, por lo que pueden enseñarnos cómo la vida en otro planeta o luna dentro de nuestro sistema solar podría hacer lo mismo. Y creo que es algo muy emocionante y muy esperanzador. La Antártida no solo atrae a científicos a su desierto congelado. Es un imán para almas valientes que buscan la aventura. El viento ha sido muy fuerte y seguro que va a haber una ventisca. No parece que nos vayamos a ir de aquí pronto. Como el experimentado explorador polar Sebastian Copeland. En 2011, Copeland emprendió el viaje más desafiante de su carrera. Un cruce transcontinental de 3 meses en la Antártida utilizando solo cometas de tracción y esquís. Te otorga esa insignia de honor, ya sabes, un logro en tu palmarés, algo que debes hacer en la vida, pero también lleva una conexión profunda con la naturaleza, lejos de la influencia humana. Copeland y su compañero comienzan su viaje en la costa este del continente. El viaje requiere una fuerza física y mental sobrehumana, pues deben tirar de cargas de 180 kilos en condiciones extremas. Los trineos de 180 kilos son prácticamente tu perdición al principio del viaje, porque normalmente comienzas al nivel del mar y necesitas tirar de ti mismo hasta el altiplano. Conforme ambos se adentran más en el interior, consiguen aprovechar un poder inmenso: los vientos catabáticos. El kite skiing es perfecto para una capa de hielo, siempre y cuando te dirijas en la dirección correcta. Si puedes trazar tu curso para que corresponda con los vientos catabáticos, puedes ser increíblemente eficiente y viajar a velocidades de 64 kilómetros por hora.
Aunque los vientos les ayudan, su progreso se ve obstaculizado por el brutal frío antártico. Comencé a desarrollar un congelamiento bastante masivo en mi dedo del pie el día 26. En el kiting, especialmente si vas en una sola dirección, la cometa está básicamente tirando en una dirección y la carga suele estar en una pierna más que en la otra. Así que la carga estaba en el otro pie y así comencé a desarrollar un congelamiento bastante desagradable en mi otro pie el día 54. El 23 de enero de 2012, ambos completaron el viaje de 4.023 kilómetros. Habían tardado 81 días y esto supuso un récord mundial en atravesar el desierto polar. ¿Por qué alguien lo haría después de lo que estoy describiendo? Es una de las últimas áreas, sin duda la más intacta del mundo. Es prácticamente la última frontera. Ha habido menos personas en zonas de la Antártida que en la Luna. Eso te da una visión de cómo era el mundo antes de que estuviéramos aquí. Y seguramente cómo será después de que nos hayamos ido. Mientras que la Antártida es el lugar más seco de la Tierra, hay un desierto cálido que ocupa el segundo lugar. Sin embargo, la lluvia, que sí cae aquí, puede desencadenar unos desastres naturales peligrosos y mortales. Si la fría Antártida es el desierto más grande del mundo, en el norte de Chile se encuentra el desierto no polar más alto y seco del planeta, el Atacama. En realidad, la temperatura promedio anual en el Atacama no es muy alta. A lo largo del año la temperatura promedio ronda los 20 grados centígrados. Las mínimas pueden bajar hasta los 7 grados, pero las máximas solo alcanzan los 27. Lo interesante de este desierto es que no es el más cálido. Está situado a 2.500 metros sobre el nivel del mar y aún así recibe apenas unos 5 milímetros de lluvia al año. Hay lugares donde no existen registros de lluvia en toda su historia. Pero en años recientes, no ha sido la falta de lluvia, sino su exceso lo que ha convertido al Atacama en un riesgo mortal. Como cualquier desierto, no está preparado para condiciones meteorológicas severas. Severas significa unos 50 milímetros de lluvia, pero eso para un desierto puede ser cuestión de vida o muerte. En marzo de 2015, una riada en las montañas chilenas de los Andes se precipitó sobre el Atacama. Solo en 24 horas recibió no solo la cantidad de lluvia de todo un año, sino la de 14 años en ese mismo periodo. Es como recibir 14 años de lluvia en un solo día. Sería devastador para cualquier región. Las intensas lluvias desencadenan unas riadas enormes. En un desierto la arena no absorbe el agua, simplemente la desvía y toda esa agua tiene que fluir hacia algún lugar, pero en lugar de acumularse en un río o un lago, no hay nada así en un desierto, simplemente se desplaza cuesta abajo y arrastra todo lo que encuentra. Las zonas habitadas son devastadas. Sorprendentemente, solo 2 años después, otro incidente de lluvias masivas azotó el desierto antes de que un tercero ocurriera en el Atacama en 2019. Pero las lluvias desvelaron un secreto colorido. Aunque el Atacama suele ser un paisaje muy seco y desolado que parece incluso de otro mundo, a veces después de algunas lluvias podemos tener estas preciosas floraciones silvestres, donde predominan los púrpuras y amarillos cubriendo el paisaje y durante algunas breves semanas es un paisaje muy bonito. Esta extraña transformación es conocida como superbloom o desierto florido. Normalmente ocurre cada 5 o 7 años, pero las lluvias intensas rompen el ciclo y el desierto cobra vida 3 veces entre 2015 y 2022. Las semillas de estas flores silvestres pueden permanecer dormidas durante meses o años en el paisaje, pero cuando se recibe esa lluvia, el agua ayuda a eliminar el recubrimiento protector alrededor de la semilla, permitiéndoles germinar y crear estas preciosas vistas. Entre cortos periodos de lluvias intensas e increíbles floraciones, los 105.000 kilómetros cuadrados del Atacama siguen siendo secos y áridos. Los científicos estiman que las condiciones aquí se remontan a 150 millones de años, mientras que las áreas internas del desierto han sido hiperáridas durante unos 15 millones de años. Para entender por qué, debemos analizar una combinación singular de condiciones geológicas y atmosféricas.
En el lado oeste están los Andes y la humedad tropical que viene del Atlántico no llega a sobrepasar la montaña, así que solo llega la sequedad desde el este. En el lado oeste están las corrientes oceánicas frías. Esta corriente es conocida como corriente de Humboldt y puede transportar unas aguas oceánicas muy frías desde el Ártico, que atraviesan el Pacífico Sur hasta el norte hasta que se terminan vertiendo en las cálidas aguas del Ecuador. A medida que el agua oceánica fría se vierte en las aguas más cálidas de la costa oeste de Chile, la corriente de Humboldt arrastra el agua más fría desde el fondo del océano hasta la superficie y el viento lleva el aire fresco tierra adentro. La corriente de Humboldt también actúa como un factor reforzante para mantenerlo seco. Que esas aguas oceánicas sean tan frías complica la evaporación. No es tan fácil que el agua se evapore. El resultado es lo que los científicos llaman inversión térmica. El aire cálido y lleno de humedad está más arriba, mientras que el aire frío y seco más cerca de la Tierra impide que se formen nubes de lluvia. Como es una corriente fría, lleva niebla a la costa cercana, pero también lo mantiene como una de las zonas más áridas del mundo. Uno pensaría que con toda esa niebla costera y neblina que entra sería un poco más húmedo, pero eso no necesariamente equivale a precipitación. Solo porque haya niebla no significa que la humedad toque el suelo. Sé que es sorprendente, pero hay lugares en el mundo donde se produce niebla, pero no lluvia. Sin embargo, algunas personas han encontrado la manera de cosechar la niebla. Hay muchos países donde se lleva a cabo la recolección de agua de niebla, como en el desierto de Atacama, en Chile. Aquí, algunos agricultores logran sobrevivir en uno de los lugares más implacables de la Tierra. Como humanos lo necesitamos constantemente, debemos tener una cierta cantidad de agua al día. Daniel Fernández es profesor de Ciencias Ambientales Aplicadas en la Universidad Estatal de California en la Bahía de Monterrey. Comencé a pensar en la niebla y preguntarme si podría ser un recurso que podríamos usar de alguna manera para ayudar a reponer el agua. Ahí es donde surgió la idea. La idea: crear agua potable a partir del aire puro. En el norte de Chile se encuentran 105.000 kilómetros de tierra rocosa y árida conocida como el desierto de Atacama. Junto a la Antártida es el lugar más seco de la Tierra. Hay lugares donde no existen registros de lluvia en toda su historia. Mientras que aquí la lluvia es escasa, la niebla abunda. La humedad limitada que recibe en realidad proviene de la niebla costera que llega desde el Océano Pacífico, porque el desierto está situado justo entre el océano y las montañas. En algunas áreas desérticas, esa niebla se está cosechando, lo que la convierte en agua fresca que sustenta la vida gota a gota. La niebla consiste en pequeñas gotas de agua, y si no hay nada para interceptar su flujo, esas gotas de agua al final se evaporan. Sin embargo, puede haber un árbol u otra estructura vertical sobre la que puedan caer, como los recolectores de niebla que tengo detrás de mí. La malla que tienen consiste en muchas cintas e hilos pequeños que proporcionan superficies en las que se pueden acumular las gotas y luego gotear hacia abajo. Los científicos lo llaman atrapanieblas. El diseño de estos recolectores de niebla es bastante simple. Aquí hay una malla suspendida por un marco de cobre montado en un par de postes de aluminio verticales. Y hay una canaleta aquí que está inclinada para que cuando el agua gotee desde la malla, baje por la canaleta y entre en un pluviómetro basculante que la mide. Bajo las condiciones atmosféricas adecuadas, los recolectores de niebla pueden cosechar hasta 11 litros de agua al día. Al poder aprovechar el poder de la niebla, se cambian para siempre las vidas de quienes viven no solo en las zonas desérticas, sino en todo el mundo. El agua es fundamental para la vida, es crucial para nuestra supervivencia y es crucial para la supervivencia de cualquier forma de vida que conozcamos en nuestro planeta. Sin agua, no hay vida. Esto podría haber ocurrido en Marte cuando el agua en el planeta rojo se secó hace 3.000 millones de años. Mientras el rover de la NASA exploraba nuestro vecino más cercano, algunas de las tecnologías que usó para descubrir el secreto de la vida en Marte se probaron primero en el Atacama. La combinación de temperaturas extremas, la aridez y la falta de vegetación, junto a toda la geología expuesta, lo convierten en el lugar perfecto para probar conceptos para futuras misiones de rover a Marte y cosas así.
El doctor Jeffrey Morse formó parte de los primeros equipos que desarrollaron los instrumentos del rover. Es importante probar estos conceptos de misión antes de ir allí, para maximizar sus posibilidades de éxito y también mejorar la eficiencia al prepararte con antelación, por lo que realizamos estas pruebas en el desierto para entrenarnos y descubrir qué combinaciones de instrumentos funcionan mejor. Las condiciones de aquí pueden incluso preparar a los científicos para futuras misiones tripuladas al planeta. Es como vivir en una base marciana. A veces llega a hacer bastante frío y no hay calefacción ni nada así. Así que sí que se parece mucho a una acampada al aire libre. Pero ¿por qué deberíamos estudiar Marte? Una pregunta bastante importante sobre Marte es por qué cambió. ¿Qué pasó para convertirlo de un planeta más parecido a la Tierra, con océanos y agua fluyendo sobre la superficie, lluvia y nevadas, a ser el desierto frío y seco que es hoy? Y si podemos entender por qué eso le ocurrió a Marte, podría informarnos sobre lo que podría pasarle a nuestro planeta. Mientras el rover sondea el planeta rojo, los científicos en el Atacama miran mucho más allá de nuestro sistema solar utilizando ALMA, el Atacama Large Millimeter Array, un telescopio de alta potencia compuesto por 66 antenas satelitales. Con una elevación promedio de casi 4.000 metros y más de 200 noches despejadas al año, el desierto de Atacama es el mejor lugar del planeta para realizar investigaciones y observaciones astronómicas. La razón por la que los desiertos son buenos lugares para construir observatorios es porque están lejos de la contaminación lumínica. Además, hay escasez de vapor de agua en la atmósfera. El vapor de agua puede bloquear ciertas longitudes de onda de luz con las que se podrían observar otros cuerpos en el espacio. Y también la altitud. En el Atacama, gran parte del desierto está muy por encima del nivel del mar, por lo que cuanta más atmósfera puedas tener por encima, menos bloqueada estará por gases y aerosoles. ALMA se enfoca en el estudio de la radiación invisible proveniente de estrellas y galaxias distantes y realiza descubrimientos increíbles, como 2 galaxias ocultas por el polvo de un universo temprano con más de 13.000 millones de años. Creo que a muchos de nosotros en la comunidad de ciencias planetarias nos gustaría ver a la humanidad convertirse en una especie multiplanetaria. Hay mucho por descubrir ahí fuera, estamos emocionados por la exploración. Impresionantes e inspiradores, desolados y peligrosos. Pueden sustentar la vida o destruirla. Son vitalmente importantes para nuestro sistema planetario, pero también para nuestros biomas más frágiles y en peligro. Los desiertos guardan el misterio y la maravilla de su creación hace muchos miles de años, al ser las últimas áreas vírgenes de nuestro planeta.